Mi nombre es Margot Hayes y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo Ernest fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre: estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Respondí con manos temblorosas: ¿quién eres? La respuesta me quitó el aliento: no puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Si están viendo esto, suscríbanse y díganme desde dónde nos están viendo. Ese momento partió mi alma en dos. Mi mundo se desmoronó cuando vi a Charles y Henry, mis propios hijos, parados junto al ataúd con expresiones extrañamente tranquilas. Algo estaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos tan fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pequeño pueblo de Spring Creek. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños modestos. Pero esa mañana del funeral, todo lo que creía saber sobre mi familia comenzó a desmoronarse. Lo que descubrí después me hizo darme cuenta de que había estado viviendo con serpientes durante décadas, y que el hombre al que estaba enterrando tal vez ni siquiera estaba muerto. Todo comenzó como una mañana normal de marzo. Me desperté en nuestra casa de Spring Creek, la misma casa donde Ernest y yo habíamos criado a nuestros 2 hijos. El sol entraba por las cortinas de encaje que había cosido hace 30 años, iluminando las fotos familiares que cubrían cada superficie. No sabía que sería la última mañana de mi vida anterior. Ernest había estado enfermo durante 6 meses. Cáncer de páncreas, dijeron los doctores. Lo vi debilitarse día a día, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Margot, mi amor, me decía, cuando me vaya, ten cuidado. Hay cosas que no sabes. Pensé que eran las palabras de un hombre enfermo, atormentado por la morfina y el miedo. Charles llegó temprano esa mañana. Mi hijo mayor, ahora de 43 años, siempre había sido el responsable. Mamá, me dijo, abrazándome con una frialdad que no reconocí en ese momento, papá se fue en paz esta madrugada. Henry, 3 años menor, llegó minutos después. Sus ojos estaban secos, aunque fingía limpiarse lágrimas inexistentes. Los arreglos ya están hechos, me dijo Charles. El funeral será esta tarde. Papá lo quería así, sencillo y rápido. Me pareció extraño. Ernest siempre había hablado de querer un velorio tradicional, donde la gente pudiera despedirse apropiadamente. Pero estaba en shock, devastada por el dolor. Confié en mis hijos como cualquier madre habría hecho. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver todas las señales que ignoré. Durante los últimos meses de la enfermedad de Ernest, Charles y Henry habían comenzado a visitarnos más seguido. Al principio me alegré. Pensé que finalmente habían madurado y querían pasar tiempo con su padre antes de que fuera demasiado tarde. Pero había conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Había llamadas telefónicas que Charles tomaba en el patio, alejándose de nosotros. Henry había comenzado a preguntar sobre nuestras finanzas, sobre la casa, sobre el testamento de Ernest. Mamá, ¿papá ya organizó todos los papeles?, me preguntó Henry una tarde mientras Ernest dormía. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden para ti cuando llegue el momento. Ernest había trabajado toda su vida como contador en la oficina del condado. No éramos ricos, pero habíamos ahorrado diligentemente. Teníamos la casa, que ahora valía aproximadamente $250,000, y Ernest tenía una póliza de seguro de vida por $500,000. También habíamos ahorrado cerca de $120,000 a lo largo de los años. Todo está arreglado, les aseguré a mis hijos. Su padre se ocupó de todo. El testamento está con el abogado Miller. Pero lo que no sabía era que Charles había estado visitando al abogado Miller sin mi conocimiento. Lo que no sabía era que Henry había estado haciendo copias de nuestros documentos importantes. Lo que no sabía era que mis propios hijos estaban planeando quitarme todo, incluso a mi esposo. El funeral fue una experiencia surrealista. La funeraria Thompson había arreglado todo tan rápidamente que apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. El ataúd estaba cerrado, algo que me pareció extraño ya que Ernest siempre había dicho que quería un ataúd abierto para que la gente pudiera despedirse. Es mejor así, mamá, me dijo Charles cuando pregunté. Papá no se veía bien al final. Pero Ernest se veía bien cuando lo vi por última vez esa madrugada. Pálido y débil, pero en paz. Sus manos aún estaban tibias cuando las sostuve por última vez. Durante la ceremonia, noté que había muy poca gente. Nuestros vecinos, algunos compañeros de trabajo de Ernest, pero no tantos como esperaba. Ernest era querido en la comunidad. ¿Dónde estaban sus amigos del club de ajedrez? ¿Dónde estaban sus compañeros de la oficina del condado? Quisimos mantenerlo pequeño e íntimo, me explicó Henry.
como habría querido papá. Después del servicio, mientras estábamos de pie junto a la tumba viendo cómo bajaban el ataúd, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Lo que leí me heló la sangre hasta los huesos. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Mis manos comenzaron a temblar. Miré a mis hijos, que estaban parados junto a mí con expresiones que ahora me parecían extrañamente calculadas. Respondí al mensaje con dedos temblorosos. ¿Quién eres? La respuesta llegó inmediatamente. No puedo decirlo aquí. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Ven sola al viejo molino de Spring Creek a las 9 de la noche. Tu vida está en peligro. Esa noche, después de que Charles y Henry finalmente se fueron de la casa, me dirigí al viejo molino de Spring Creek. Era un lugar donde Ernest y yo habíamos paseado cuando éramos jóvenes, ahora abandonado y cubierto de maleza. Mis 76 años de edad me pesaban mientras caminaba por el sendero oscuro, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Una figura salió de las sombras. Era un hombre mayor, de aproximadamente la edad de Ernest, con una gorra baja y una chaqueta oscura. Señora Hayes, me dijo con voz áspera, soy el detective privado Marcus Webb. Su esposo me contrató hace 3 meses cuando comenzó a sospechar de sus hijos. ¿Ernest te contrató?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí. Él descubrió que Charles y Henry estaban planeando algo. Habían falsificado su testamento, habían estado drenando sus cuentas bancarias gradualmente, y tenían un plan para hacerlo desaparecer y reclamar su seguro de vida. Pero Ernest está muerto, protesté. Lo vi morir. No, señora Hayes. Su esposo está escondido en un lugar seguro. Lo que enterraron hoy fue el cuerpo de John Morrison, un indigente que murió en el hospital el mismo día. Charles y Henry sobornaron al director de la funeraria y al médico forense. Mi mundo se tambaleó. ¿Mis hijos hicieron esto? Hay más, continuó Webb. No están solos. Hay una red de estafadores que se dirigen a parejas de ancianos adinerados. Su contacto es una mujer llamada Patricia Valdés, que trabaja en el banco local. Ella les proporcionó información sobre sus cuentas. De repente, escuchamos el sonido de vehículos acercándose. Webb me agarró del brazo. Tenemos que irnos. Ahora. Webb me llevó corriendo por el bosque detrás del molino. Podía escuchar voces detrás de nosotros, incluyendo las de Charles y Henry. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Dónde está Ernest?, jadeé mientras corríamos. En un lugar seguro. Pero primero necesitamos sacarla de aquí. Llegamos a un pequeño claro donde una mujer de mediana edad nos esperaba junto a una camioneta vieja. Soy Sara Martínez, me dijo, ayudándome a subir al vehículo. Trabajo en el refugio para mujeres del condado vecino. El detective Webb me pidió que la ayudara. Sara era una de esas personas que uno encuentra ocasionalmente en la vida, alguien dispuesto a arriesgar su propia seguridad para ayudar a un extraño. Mientras manejaba por caminos secundarios, me explicó que había visto casos similares antes. Estos estafadores se dirigen a parejas de ancianos, me dijo. Usan a los miembros de la familia como cómplices. Es una operación sofisticada. Llegamos a una pequeña cabaña en el bosque, a unas 2 horas de Spring Creek. Y allí, sentado en una silla junto a la chimenea, estaba Ernest. Mi querido esposo, vivo y esperándome. Margot, dijo, poniéndose de pie con cierta dificultad. Corrí hacia él y lo abracé, sin poder creer que fuera real. Pensé que habías muerto, sollocé contra su hombro. Casi muero, me dijo. Pero el detective Webb me salvó justo a tiempo. Durante los siguientes días, mientras nos escondíamos en la cabaña, Ernest y el detective Webb me explicaron toda la conspiración. Era más grande y más siniestra de lo que jamás hubiera imaginado. Todo comenzó hace 1 año, me dijo Ernest. Charles vino a verme, diciendo que tenía problemas financieros. Le presté $15,000. Después fue Henry, diciendo que necesitaba dinero para el pago inicial de una casa. Le di $20,000. Pero siguieron pidiendo más, continuó. Y cuando comencé a preguntar para qué necesitaban tanto dinero, comenzaron a actuar de manera extraña. Evasivos. Nerviosos. Webb tomó el relato. Su esposo me contrató para investigar. Lo que descubrimos fue una operación de estafa que se extiende por 3 condados. Charles y Henry no son las únicas personas involucradas. Me mostró una carpeta llena de documentos y fotografías. Patricia Valdés del banco local. Dr. Richard Simmons del hospital del condado. Jim Thompson de la funeraria. Al menos 8 miembros de familia en diferentes casos durante los últimos 2 años. ¿Otros han pasado por esto?, pregunté, horrorizada. Sí. La señora Eleanor Watson, de 72 años. Declarada muerta el año pasado, pero en realidad fue drogada y enviada a una casa de cuidado ilegal donde murió 6 meses después.
Su familia reclamó $500,000 en seguros. Robert y Martha Chen, ambos de 68 años. Supuestamente murieron en un accidente automovilístico, pero los cuerpos nunca se identificaron apropiadamente. Sus hijos reclamaron $1,200,000 entre seguros de vida y propiedades. Sarah, que había estado preparando café, se acercó con una taza humeante. Margot, ¿sabías que tus hijos tenían deudas de juego? ¿Deudas de juego?, pregunté, sorprendida. Charles debe $300,000 a unos prestamistas muy peligrosos en Atlantic City, explicó Webb. Henry perdió $120,000 en apuestas deportivas en línea. Estaban desesperados. Pero esto no justifica lo que hicieron, dije, la ira comenzando a reemplazar al shock. Al día siguiente, Webb regresó con más información perturbadora. Margot, hay algo más que necesitas saber sobre sus hijos. Se sentó frente a mí con una expresión seria. Charles no solo está involucrado en esto por las deudas de juego. Él es uno de los organizadores principales de toda la operación. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Su hijo mayor ha estado reclutando familias para esta estafa durante los últimos 3 años. Busca parejas de ancianos con ahorros significativos, sin otros familiares cercanos que puedan hacer preguntas, y luego convence a uno de los hijos o familiares cercanos para que se unan al plan. Ernest tomó mi mano. Charles me dijo hace 6 meses que había conocido a algunas personas que podían ayudarnos a maximizar nuestros ahorros para el retiro. Pensé que se refería a asesores financieros legítimos. ¿Y Henry?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Henry es el encargado de la parte técnica, continuó Webb. Falsifica documentos, hackea cuentas bancarias, se encarga de la logística. Tienen una oficina pequeña en el sótano de una casa de seguridad en el condado vecino. Sarah regresó de hacer algunas llamadas telefónicas. Margot, contacté a mi amiga en servicios sociales. Han recibido reportes de al menos 5 casos sospechosos en los últimos 18 meses. Ancianos que supuestamente murieron pero cuyos vecinos juran haber visto con vida después de su muerte. ¿5 casos más? Mi voz se quebró. Es posible que haya más, dijo Webb solemnemente. Esta operación ha estado funcionando durante años, y somos solo la punta del iceberg. Durante la semana siguiente, Webb me enseñó cómo usar equipos de grabación y cámaras ocultas. Vamos a necesitar pruebas sólidas si queremos que la fiscalía actúe, me explicó. El plan era complejo pero necesario. Yo regresaría a Spring Creek, fingiendo no saber nada sobre la conspiración, y trataría de hacer que Charles y Henry confesaran mientras los grababa. Es peligroso, admitió Webb. Si sospechan que sabes algo, podrían lastimarte. Ya trataron de matar a mi esposo, respondí. No me pueden hacer nada peor que eso. Sarah me ayudó a prepararme psicológicamente. Vas a tener que actuar como una anciana confundida y vulnerable, me dijo. Deja que piensen que tienes el control. El detective Webb me equipó with a tiny recording device that looked like a hearing aid, and a pen that was actually a camera. If you feel like you're in immediate danger, he told me, just press this button and we'll be there in 10 minutes. Regresé a Spring Creek un viernes por la mañana, después de haber estado visitando a mi hermana en Florida por una semana. Charles y Henry parecían aliviados de verme. Mamá, estábamos preocupados, me dijo Charles, abrazándome. No contestabas tu teléfono. Se me olvidó llevarlo, mentí. Tú sabes cómo soy con la tecnología. Esa misma tarde, mientras Charles y yo estábamos revisando algunos de los papeles de Ernest, comencé a hacer preguntas aparentemente inocentes. Charles, ¿puedes explicarme otra vez sobre el seguro de vida de papá? No estoy segura de entender todo el proceso. Es simple, mamá, respondió, relajándose porque pensaba que solo era una anciana confundida. Papá tenía una póliza por $500,000. Como tú eres la beneficiaria, el dinero llegará en unas semanas. ¿Pero cómo funciona exactamente?, insistí. ¿Necesitan confirmar que realmente murió? Charles se rió. Mamá, por supuesto que murió. ¿Estuviste en el funeral? Sí, pero el ataúd estaba cerrado. ¿Cómo saben que era realmente él? Por primera vez, vi un destello de nerviosismo en sus ojos. ¿Qué quieres decir, mamá? Nada, dije rápidamente. Solo estoy confundida. A mi edad, uno piensa cosas raras. Pero había conseguido lo que quería. Su reacción nerviosa estaba grabada. Durante los siguientes días, continué haciendo preguntas aparentemente inocentes. ¿Por qué habían cambiado de funeraria en el último minuto? ¿Por qué no habían permitido que los amigos de Ernest vinieran al funeral? ¿Por qué el proceso del seguro estaba moviéndose tan rápido? El martes siguiente, Henry vino a almorzar. Parecía más nervioso que Charles, y después de unas copas de vino, comenzó a hablar más de la cuenta. Mamá,
¿Has pensado en lo que vas a hacer con todo el dinero?, me preguntó. ¿Qué dinero?, pregunté, fingiendo confusión. El seguro de papá, los ahorros, la casa. Es mucho dinero para una persona mayor manejar sola. Supongo que no había pensado en eso, mentí. Charles y yo hemos estado hablando, continuó Henry. Pensamos que sería mejor si nosotros manejáramos las finanzas por ti. Tú sabes, para protegerte de estafadores y esas cosas. ¿Estafadores?, pregunté, con una sonrisa irónica que él no captó. Sí, hay muchas personas malas que se aprovechan de ancianos con dinero. Pero si nosotros controlamos las cuentas, podremos asegurarnos de que nadie te estafe. Era tan irónico que casi me reí en voz alta. Pero mantuve mi compostura de anciana confundida. ¿Y ustedes saben sobre finanzas?, pregunté. Oh sí, tenemos experiencia, dijo Henry, tomando otro trago de vino. Hemos estado manejando dinero de otras familias también. Somos muy buenos en eso. ¿Otras familias? Henry se dio cuenta de que había dicho demasiado. Solo algunos amigos, dijo rápidamente. Nada importante. Pero era importante. Muy importante. Y todo estaba siendo grabado. Webb me dijo que necesitábamos pruebas de la participación del banco. El plan era que yo fuera al banco y hablara con Patricia Valdés, la empleada que supuestamente estaba ayudando a mis hijos. Buenos días, señora Valdés, le dije cuando llegué a su escritorio el miércoles por la mañana. Soy Margot Hayes. Creo que usted ha estado ayudando a mis hijos con algunos arreglos financieros. Patricia se puso nerviosa inmediatamente. No estoy segura de a qué se refiere, señora Hayes. Oh, Charles y Henry me dijeron que usted les estaba ayudando con las transferencias de las cuentas después de la muerte de mi esposo. Yo, bueno, solo seguí las instrucciones que ellos me dieron, tartamudeó. ¿Instrucciones para qué, exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz inocente. Para transferir los fondos de las cuentas conjuntas a las cuentas individuales de ellos, dijo, y luego se dio cuenta de lo que había admitido. Pero todo era legal. Ellos tenían los documentos apropiados. ¿Qué documentos?, pregunté. El testamento revisado y el poder legal que su esposo supuestamente firmó antes de morir. ¿Supuestamente? Patricia se puso pálida. Quiero decir, que él firmó. Definitivamente firmó. Pero su nerviosismo y su corrección indicaban que sabía que los documentos eran falsificados. Y todo estaba siendo grabado. Esa noche, Webb vino a la casa con noticias perturbadoras. Margot, encontramos otra víctima. Una mujer de 70 años llamada Dorothy Kim. Supuestamente murió de un ataque cardíaco hace 6 meses, pero su vecina jura que la vio la semana pasada en el supermercado del condado vecino. ¿La vecina está dispuesta a testificar?, pregunté. Sí. Y hay más. El esposo de Dorothy, James, supuestamente se mudó a Florida después de su muerte, para estar cerca de familia. Pero no tiene familia en Florida. Sarah había estado investigando por su cuenta también. He hablado con trabajadores sociales en 3 condados, me dijo. Hay un patrón claro. Parejas de ancianos con ahorros significativos, uno de ellos muere súbitamente, el otro desaparece o es trasladado a una casa de cuidados, y los hijos adultos reclaman todo. ¿Cuántos casos estamos hablando?, pregunté. Posiblemente 12 o más en los últimos 3 años, respondió Webb. Estamos hablando de millones de dólares en seguros fraudulentos y propiedades robadas. La magnitud de la operación era abrumadora. No eran solo mis hijos, eran parte de una red criminal sofisticada que había estado operando durante años. Webb me dijo que ya teníamos suficientes pruebas para involucrar a la fiscalía, pero había un problema. Necesitamos localizar a las otras víctimas que aún pueden estar vivas, me dijo. Si están siendo retenidas en algún lugar, podrían estar en peligro inmediato. El plan era hacer que Charles y Henry confesaran no solo sobre nuestro caso, sino sobre toda la operación. Era arriesgado, pero era la única manera de asegurar que todas las víctimas fueran encontradas. Voy a decirles que estoy lista para firmar todos los papeles para transferirles el control de las finanzas, les dije a Webb y Sarah. Eso debería hacer que bajen la guardia. Margot, me dijo Ernest, que había estado callado durante la discusión, esto es muy peligroso. Si se dan cuenta de que sabes algo. Ya perdí a mi familia el día que decidieron traicionarnos, respondí. Lo que tengo que perder ahora son años de mi vida viendo cómo estos criminales siguen lastimando a otras familias. El viernes por la noche, invité a Charles y Henry a cenar. Hijos, les dije, he estado pensando en lo que me dijeron sobre manejar las finanzas. Creo que tienen razón. Soy demasiado vieja para preocuparme por dinero. Los dos se miraron con lo que pensaron era una sonrisa victoriosa. Es una decisión muy sabia, mamá, me dijo Charles. Sí, agregó Henry. Nosotros nos encargaremos de todo. Tú solo tienes que relajarte y disfrutar tu jubilación.
Pero tengo algunas preguntas antes de firmar los papeles, continué. Quiero entender exactamente qué van a hacer con el dinero. No tienes que preocuparte por los detalles, me dijo Charles. Pero quiero entender, insistí. Por ejemplo, ¿van a invertir el dinero del seguro de vida de papá? Sí, tenemos algunas oportunidades de inversión muy buenas, me dijo Henry. ¿Como las que han estado usando para otras familias?, pregunté casualmente. Se hizo un silencio tenso en la habitación. ¿Qué otras familias?, preguntó Charles cautelosamente. Oh, Henry me mencionó que han estado ayudando a otros amigos con sus finanzas, dije inocentemente. Pensé que sería bueno saber cómo les ha ido a ellos antes de confiarles mi dinero. Henry, quien había estado bebiendo durante la cena, comenzó a defenderse. No son solo amigos, mamá. Es un negocio legítimo. Ayudamos a familias a optimizar sus activos. ¿Optimizar?, pregunté. Sí, continuó Henry, claramente borracho ahora. Como con los Watson. Eleanor Watson tenía casi 1 millón en activos, pero su hijo no podía acceder a ellos porque ella se estaba volviendo senil. Nosotros le ayudamos a resolver ese problema. Charles le lanzó una mirada de advertencia, pero Henry estaba demasiado borracho para notarla. ¿Y cómo exactamente resolvieron ese problema?, pregunté. Fue fácil, dijo Henry. Patricia del banco nos ayudó a crear algunos documentos, el Dr. Simon certificó que Eleanor estaba mentalmente incapacitada, y Jim Thompson se encargó de los detalles finales. ¿Qué detalles finales?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El funeral, por supuesto, dijo Henry, riéndose como si fuera la cosa más natural del mundo. Aunque Eleanor no estaba realmente muerta. Solo la trasladamos a una casa de cuidado donde podía vivir tranquilamente hasta que... Charles se levantó bruscamente. Henry, cállate. Pero era demasiado tarde. Henry había admitido asesinato, fraude de seguros y secuestro, todo mientras una cámara oculta grababa cada palabra. ¿Hasta que qué, Henry?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Hasta que muriera naturalmente, terminó Henry. No lastimamos a nadie, mamá. Solo aceleramos procesos naturales. ¿Cómo hicieron con papá?, pregunté directamente. El silencio en la habitación era ensordecedor. Charles finalmente habló. ¿Qué sabes sobre papá?, preguntó, su voz fría y amenazante. Sé que no está muerto, dije simplemente. Charles se puso de pie tan rápido que su silla se cayó. ¿Cómo puedes saber eso? Porque él me envió un mensaje de texto durante su propio funeral, respondí. Henry dejó caer su copa de vino. Eso es imposible. ¿Es imposible?, pregunté, sacando mi teléfono. Entonces explícame estos mensajes. Les mostré la cadena de mensajes de texto. Sus rostros se pusieron pálidos. Mamá, me dijo Charles con voz temblorosa, no entiendes lo que está pasando aquí. Entiendo perfectamente lo que está pasando, respondí, poniéndome de pie. Entiendo que mis propios hijos trataron de asesinar a su padre y robar todo lo que habíamos trabajado durante 42 años. Entiendo que han estado haciendo esto a otras familias. Entiendo que son criminales. Charles se acercó a mí con una expresión que nunca había visto antes. Mamá, vas a venir con nosotros ahora. Tenemos que resolver esto. No voy a ir a ningún lado con ustedes, dije, retrocediendo. Sí, vas a venir, dijo Henry, también poniéndose de pie. No podemos permitir que arruines todo. ¿Todo qué? ¿Su operación criminal? Es un negocio, gritó Charles. Y tú no lo vas a arruinar. Se abalanzó hacia mí, pero había presionado el botón de pánico que Webb me había dado. En segundos, escuché sirenas acercándose. ¿Qué hiciste?, gritó Henry. Lo que debería haber hecho hace meses, respondí. Llamé a la policía. Charles trató de agarrarme del brazo, pero las luces rojas y azules ya estaban iluminando las ventanas de la sala. La puerta se abrió de golpe y entraron Webb, 2 detectives del condado, y 4 oficiales uniformados. Charles Hayes, Henry Hayes, están bajo arresto, anunció uno de los detectives. Durante los siguientes días, toda la operación se desenmarañó. Con las grabaciones que había hecho y la información que Webb había reunido, la fiscalía pudo obtener órdenes de arresto para toda la red. Patricia Valdés fue arrestada en el banco el lunes por la mañana. El Dr. Richard Simmons fue arrestado en su consultorio. Jim Thompson fue encontrado tratando de huir del estado y fue arrestado en la frontera de Georgia. Pero lo más importante, encontraron a las víctimas que aún estaban vivas. Dorothy Kim fue encontrada en una casa de cuidados ilegal en el condado vecino, drogada y débil, pero viva. James Kim, su esposo, fue encontrado en una facilidad similar a 3 horas de distancia. Eleanor Watson había muerto en la casa de cuidados ilegal 6 meses después de su funeral, pero los investigadores encontraron evidencia de negligencia criminal que llevó a cargos adicionales de homicidio. Robert Chen fue encontrado vivo en una facilidad en Carolina del Norte,
pero Martha Chen había muerto debido a las condiciones deplorables. Su accidente automovilístico había sido completamente fabricado. La investigación reveló que la operación era aún más grande de lo que habíamos imaginado. Había un abogado corrupto llamado Daniel Rodríguez que se especializaba en falsificar testamentos y documentos legales. Había una enfermera llamada Linda Morrison que trabajaba en el hospital y facilitaba la obtención de certificados de muerte falsos. Y había algo que me rompió el corazón aún más: mi propia nuera, Susan, la esposa de Charles, sabía sobre toda la operación. Ella había estado ayudando a lavar el dinero a través de múltiples cuentas bancarias. ¿Susan sabía?, le pregunté a Webb cuando me dio la actualización. No solo sabía, respondió gravemente. Ella fue quien sugirió usar su cuenta bancaria personal para lavar $300,000 del seguro de Eleanor Watson. Susan, que había sido como una hija para mí durante 15 años. Susan, que me había ayudado a cuidar a Ernest durante su enfermedad. Susan, que había llorado en mis brazos en el funeral, sabiendo que todo era una mentira. El juicio comenzó 8 meses después. La fiscalía tenía una montaña de evidencia: las grabaciones que había hecho, los documentos falsificados, los registros bancarios y el testimonio de las víctimas que habían sobrevivido. Charles, Henry y Susan contrataron a los mejores abogados que el dinero robado podía comprar, pero la evidencia era abrumadora. Durante mi testimonio, tuve que sentarme frente a mis hijos y contar a una sala llena de extraños cómo habían traicionado a su propia familia. Fue el día más difícil de mi vida. Señora Hayes, me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo se sintió cuando descubrió que sus hijos habían participado en esta estafa? Me sentí como si hubiera perdido a mis hijos para siempre, respondí, mirando directamente a Charles y Henry. El día que decidieron traicionarnos, dejaron de ser mis hijos. Se convirtieron en extraños que compartían mi sangre. Charles bajó la mirada. Henry lloró, pero yo ya no sentía compasión por sus lágrimas. Las víctimas testifican. Dorothy Kim, ahora de 71 años, testificó desde una silla de ruedas. Los meses en la casa de cuidados ilegal habían dañado su salud permanentemente. Pensé que iba a morir en ese lugar, testificó con voz temblorosa. No entendía por qué mi hijo me había abandonado allí. Hasta que los investigadores me explicaron que él pensaba que yo estaba muerta. James Kim, su esposo, testificó que había pasado 8 meses pensando que su esposa había muerto. Lloré su muerte todos los días, dijo. Mientras tanto, ella estaba sufriendo en un lugar horrible, y yo no sabía que estaba viva. El hijo de los Kim, Michael, también testificó. Había sido cómplice de la estafa, convencido por Charles de que era la única manera de salvar las finanzas familiares de padres irresponsables. Charles me dijo que mis padres iban a perder todo su dinero si no hacíamos algo, testificó Michael. Me convenció de que era por su propio bien. Ahora me doy cuenta de lo estúpido y horrible que fui. Los abogados de Charles y Henry trataron de argumentar que sus clientes habían sido manipulados por los verdaderos criminales de la operación. Dijeron que Patricia Valdés y el Dr. Simmons habían engañado a mis hijos para que participaran. Era una mentira patética y todos en la sala lo sabían. El abogado de Charles incluso tuvo la audacia de argumentar que Charles había estado tratando de proteger a sus padres ancianos de decisiones financieras irresponsables. Su honor, dijo el abogado, mi cliente genuinamente creía que estaba ayudando a sus padres a preservar su patrimonio para las futuras generaciones. El fiscal se levantó inmediatamente. Su honor, el acusado Charles Hayes admitió en una grabación que había participado en al menos 5 casos similares durante 3 años. Esto no fue un caso de protección familiar mal orientada. Esto fue una empresa criminal calculada. El momento más emotivo del juicio fue cuando Ernest testificó. A los 78 años, todavía débil por el cáncer pero decidido a ver justicia, caminó lentamente hasta el estrado. Mis hijos me drogaron, testificó. Me dieron algo que me hizo perder la conciencia por varios días. Cuando desperté, estaba en una casa extraña y el detective Webb me estaba diciendo que mi propio funeral había ocurrido. ¿Cómo se sintió al descubrir lo que sus hijos habían hecho?, le preguntó el fiscal. Ernest miró directamente a Charles y Henry. Me sentí como si hubiera fallado como padre, dijo. Pero luego me di cuenta de que algunos niños crecen para ser buenas personas, y otros crecen para ser criminales, sin importar cómo los críes. ¿Les perdona lo que hicieron? No, respondió Ernest sin vacilación. No puedes perdonar a alguien que trataría de matarte por dinero. No importa si es tu hijo. Después de 3 semanas de testimonio, el jurado deliberó durante 6 horas. Encontraron a todos los acusados culpables de todos los cargos. Charles fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Henry recibió 22 años. Susan recibió 18 años. Patricia Valdés recibió 15 años. El Dr. Simmons recibió 20 años.
Jim Thompson recibió 17 años. Daniel Rodríguez, el abogado corrupto, recibió 20 años y fue despojado de su licencia legal permanentemente. Linda Morrison, la enfermera, recibió 12 años. En total, la operación había robado más de $4.200.000 en seguros fraudulentos, propiedades y ahorros de al menos 14 familias diferentes. La corte ordenó restitución completa a todas las víctimas. Las casas que Charles y Henry habían comprado con dinero robado fueron vendidas. Los carros de lujo, las joyas, las cuentas de inversión, todo fue liquidado para compensar a las familias que habían dañado. Dorothy y James Kim recibieron $500.000 en compensación, además del reembolso completo de lo que les habían robado. Dorothy necesitaría cuidado médico por el resto de su vida debido al daño causado por los medicamentos que le habían dado en la casa de cuidados ilegal. Las familias de Eleanor Watson y Martha Chen, que habían muerto como resultado de la operación, recibieron compensaciones por muerte injusta que totalizaron $2 millones. Ernest y yo recuperamos todos nuestros ahorros, más intereses y daños punitivos. La investigación también reveló la existencia de 3 casas de cuidado ilegales donde habían estado manteniendo a las víctimas. Estas facilidades operaban sin licencias, con personal mínimo y no calificado, y condiciones que solo podían describirse como criminales. La casa donde habían mantenido a Dorothy Kim tenía 12 pacientes, todos supuestamente muertos según los registros oficiales. Algunos habían estado allí durante años. Una mujer de 82 años llamada Grace Martínez había estado en la facilidad durante 3 años. Su familia había reclamado su seguro de vida y había vendido su casa, creyendo que había muerto de Alzheimer. Un hombre de 75 años llamado William Thompson, sin relación con Jim Thompson de la funeraria, había estado allí durante 2 años. Su hijo había reclamado $600.000 en seguros después de reportar que su padre había muerto en un accidente de pesca. Estas víctimas adicionales llevaron a más arrestos y más cargos. La operación criminal había sido aún más extensa de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. 6 meses después del juicio, Charles me pidió que lo visitara en prisión. Parte de mí no quería ir, pero Ernest me convenció. Necesitas cerrar este capítulo, me dijo. Ve y escucha lo que tiene que decir. Después podrás seguir adelante completamente. La prisión estatal era un lugar frío y depresivo. Charles se veía envejecido, delgado y derrotado cuando se sentó frente a mí con sus manos esposadas. Mamá, comenzó, sé que no puedes perdonarme, pero necesito que sepas que no planeamos que llegara tan lejos. ¿Qué tan lejos, Charles?, pregunté fríamente. ¿No planearon matar a tu padre? ¿No planearon robar todo nuestro dinero? ¿No planearon dejarme sin nada? Al principio, solo iba a ser una cosa pequeña, dijo. Patricia nos dijo que podríamos tomar un préstamo contra tus ahorros y devolverlo antes de que te dieras cuenta. Pero las deudas siguieron creciendo, y la gente a la que le debíamos dinero se estaba poniendo peligrosa. ¿Entonces decidieron que era más fácil matarnos? Charles comenzó a llorar. No sabía que iba a volverse tan complicado. Cuando Eleanor Watson murió en la casa de cuidados, me asusté. Pero para entonces ya estábamos demasiado involucrados para parar. ¿Te arrepientes de lo que hiciste?, le pregunté. Charles me miró directamente a los ojos. Me arrepiento de que nos atraparan. Esa fue su respuesta. No se arrepentía de traicionar a su familia. No se arrepentía de causar la muerte de ancianos inocentes. No se arrepentía del dolor que había causado. Se arrepentía de que lo hubieran atrapado. Me levanté para irme. Mamá, por favor, me gritó mientras me alejaba. Soy tu hijo. Me detuve y me volteé hacia él una última vez. No, le dije. Mi hijo murió el día que decidiste traicionar a tu familia. Tú eres solo un criminal que comparte mi sangre. Nunca lo volví a ver. Henry también me pidió una visita, pero su enfoque fue diferente. En lugar de hacer excusas, trató de chantajearme emocionalmente. Mamá, si no me ayudas a apelar mi sentencia, me van a matar en prisión, me dijo. Le debo dinero a gente muy mala, y ahora que estoy encerrado, no puedo protegerme. Debiste haber pensado en eso antes de involucrarte con criminales, respondí. Pero soy tu hijo, gritó. Se supone que las madres protegen a sus hijos sin importar qué. Las madres protegen a sus hijos, le dije. Pero los hijos también se supone que protegen a sus padres. Cuando rompiste esa regla, rompiste el contrato familiar. ¿Entonces vas a dejar que me maten? Tú hiciste tus decisiones, le respondí. Ahora vive con las consecuencias. Henry comenzó a maldecir y gritarme mientras me alejaba. Los guardias tuvieron que llevárselo. Esa fue la última vez que hablé con cualquiera de mis hijos. Susan, mi exnuera, me escribió una carta desde prisión 2 años después de su condena. Era una carta larga, llena de disculpas y explicaciones. Escribió sobre cómo Charles la había manipulado para participar en la estafa.
Escribió sobre cómo había estado asustada de él hacia el final. Escribió sobre cómo se arrepentía de todo lo que había hecho. Pero también escribió algo que me hizo darme cuenta de que su arrepentimiento no era genuino. Espero que cuando salga de prisión, podamos reconstruir nuestra relación. Sé que los niños me necesitan, y espero que puedas perdonarme por el bien de ellos. Los niños eran mis nietos, Emma y David, de 14 y 12 años respectivamente. Después del arresto de sus padres, habían ido a vivir con los padres de Susan. La carta de Susan dejaba claro que ella veía su perdón como un medio para recuperar acceso a sus hijos, no como una expresión genuina de remordimiento. No respondí la carta. Uno de los aspectos más dolorosos de toda esta situación fue perder el contacto con Emma y David. Los padres de Susan, comprensiblemente, no querían que tuvieran contacto con la familia que había enviado a su hija a prisión. Traté de contactarlos varias veces durante los primeros meses después del juicio, pero los abuelos maternos habían cambiado sus números de teléfono y se habían mudado a otro estado. Ernest y yo contratamos a un abogado para ver si podíamos obtener derechos de visita como abuelos, pero nos dijeron que dado que nuestros hijos eran criminales convictos, sería muy difícil. Los niños probablemente necesitan tiempo para procesar lo que sus padres hicieron, nos dijo el abogado. Tal vez cuando sean mayores, buscarán contacto por su cuenta. Era lógico, pero no hizo que doliera menos. Emma y David eran inocentes en todo esto, pero se habían convertido en víctimas colaterales de las acciones criminales de sus padres. Después de todo el drama legal, Ernest y yo tuvimos que aprender cómo vivir de nuevo. La traición había cambiado algo fundamental en nosotros. Ya no confiábamos fácilmente. Ya no veíamos a la familia como un refugio seguro. Pero también habíamos aprendido algo sobre la resistencia humana. Habíamos sobrevivido a lo impensable y habíamos salido más fuertes. Decidimos usar parte del dinero de la restitución para crear una fundación para ayudar a víctimas de fraude de ancianos. La llamamos Fundación Segunda Oportunidad, en honor a la segunda oportunidad que habíamos recibido. Sara Martínez, la mujer que nos había ayudado a escapar esa primera noche, se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación. El detective Webb se retiró de la policía y se unió como investigador principal. Durante los siguientes 3 años, nuestra fundación ayudó a más de 50 familias que habían sido víctimas de estafas similares. Descubrimos que este tipo de fraude era mucho más común de lo que la gente se daba cuenta. Trabajamos con legisladores para crear leyes más estrictas sobre el fraude de ancianos. Presionamos por verificaciones más rigurosas en las funerarias y hospitales. Desarrollamos programas educativos para ayudar a las familias a reconocer las señales de advertencia. Una de las familias que ayudamos fue la de un hombre de 73 años llamado Roberto Martínez. Su hija había estado robando de sus cuentas bancarias durante 2 años, y había falsificado un testamento que le daba control total de sus propiedades. No sabía a quién acudir, nos dijo Roberto. Es mi propia hija. ¿Cómo puedes denunciar a tu propia hija? Era una pregunta que entendíamos perfectamente. Cuando alguien te traiciona, le dije, deja de importar si comparten tu sangre. Lo que importa es protegerte y proteger a otras víctimas potenciales. Con nuestra ayuda, Roberto pudo recuperar su dinero y su hija fue procesada por fraude de ancianos. 4 años después del juicio, recibí una visita inesperada. Emma, mi nieta, ahora de 18 años, apareció en mi puerta un domingo por la tarde. Abuela Margot, me dijo, lágrimas corriendo por su rostro, necesito saber la verdad sobre lo que pasó. La invité a entrar y pasamos las siguientes 4 horas hablando. Le conté todo, la traición, la investigación, el juicio, las víctimas. No dejé fuera nada. ¿Mis padres realmente trataron de matar al abuelo Ernest?, me preguntó. Sí, respondí. Y mataron a otras personas en el proceso. Emma lloró durante mucho tiempo. Los otros niños en la escuela decían que mis padres eran criminales, pero yo no les creía. Los abuelos paternos siempre me decían que ustedes habían mentido para vengarse. ¿Qué piensas ahora?, le pregunté. Pienso que mis padres destruyeron nuestra familia, respondió. Y pienso que he perdido 4 años de tiempo con ustedes por las mentiras que me dijeron. Ernest había estado escuchando desde la cocina. Salió y abrazó a Emma por primera vez en 4 años. No has perdido nada, le dijo. Tienes toda la vida por delante para reconstruir las relaciones que tus padres dañaron. David, mi nieto menor, tardó 2 años más en buscar contacto. Cuando finalmente vino a vernos, tenía 20 años y había estado luchando con problemas de drogas y alcohol. No sé en qué creer, me dijo durante su primera visita. Toda mi vida ha sido una mentira. David había tenido más dificultades para procesar la traición de sus padres. Había comenzado a consumir drogas en la escuela secundaria como una forma de escapar de la realidad de tener padres criminales. Pensé que si me drogaba lo suficiente, podría pretender que nada de esto había pasado, me explicó. Ernest y yo lo ayudamos a entrar en un programa de rehabilitación.
Pagamos por el tratamiento y lo apoyamos durante todo el proceso de recuperación. ¿Por qué nos ayudan después de lo que hicieron nuestros padres?, me preguntó David durante una de nuestras sesiones familiares de terapia. Porque ustedes no hicieron nada malo, le respondí. Ustedes son víctimas de las decisiones de sus padres, igual que nosotros. 3 años después de que Emma nos contactara por primera vez, tanto ella como David habían reconstruido relaciones fuertes con nosotros. Emma se había graduado de la universidad con una especialización en trabajo social. David había completado su programa de rehabilitación y estaba estudiando para convertirse en consejero de adicciones. Quiero ayudar a otros niños cuyos padres han hecho cosas terribles, me dijo Emma, quiero que sepan que no están solos. Y yo quiero ayudar a la gente que usa drogas para escapar de traumas familiares, agregó David. Entiendo lo que se siente cuando tu familia te falla. Los dos habían decidido tomar los apellidos de sus abuelos maternos y cortar todo contacto con Charles, Henry y Susan. Era una decisión dolorosa pero necesaria. 5 años después del juicio, recibí una llamada telefónica inesperada de Margaret Wilson, la madre de Susan. Señora Hayes, me dijo, sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero me gustaría hablar con usted. Margaret y su esposo Robert vinieron a nuestra casa la semana siguiente. Habían envejecido considerablemente en los años desde el arresto de Susan. Queríamos disculparnos por cómo los tratamos después del juicio, me dijo Margaret. Estábamos en negación sobre lo que Susan había hecho. Queríamos creer que ustedes la habían incriminado de alguna manera. ¿Y ahora qué creen?, le pregunté. Ahora sabemos la verdad, respondió Robert. Susan nos confesó todo el año pasado. Nos dijo que sabía sobre toda la operación desde el principio. Nos dijo que había ayudado a planear algunas de las estafas. Era información nueva para mí. Hasta ese punto, Susan había mantenido que Charles la había manipulado para participar. ¿Por qué decidió confesarles la verdad ahora?, pregunté. Porque quiere que la ayudemos a obtener una reducción de sentencia, respondió Margaret amargamente. Piensa que si puede convencer a la corte de que ahora es honesta, la dejarán salir antes. ¿Y van a ayudarla? No, respondió Robert firmemente. Le dijimos que tiene que cumplir su sentencia completa. Que tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Fue una conversación difícil pero necesaria. Los padres de Susan finalmente habían aceptado la realidad de lo que su hija había hecho. 7 años después de su condena, recibí una llamada de la prisión estatal informándome que Charles había muerto. Había sido apuñalado por otro prisionero durante una pelea en el patio de la prisión. ¿Era alguien con quien tenía deudas?, le pregunté al director de la prisión. No lo sabemos con certeza, me respondió. Pero su hijo había estado recibiendo amenazas durante meses. Se negó a aceptar protección en custodia. No sentí nada cuando recibí la noticia. Sin tristeza, sin alivio, sin satisfacción. Charles había dejado de ser mi hijo años atrás. Su muerte fue simplemente el final de la historia de un criminal. Ernest reaccionó de manera diferente. Lloró por horas. No lloro por el hombre en el que se convirtió, me explicó. Lloro por el niño que una vez fue. Lloro por el hijo que perdimos mucho antes de que muriera. Decidimos no asistir al funeral. Los padres de Susan se encargaron de los arreglos. La muerte de Charles cambió algo en Henry. Por primera vez, comenzó a mostrar remordimiento genuino por lo que había hecho. Me escribió una carta diferente después de la muerte de su hermano. Mamá, sé que es demasiado tarde para disculpas. Sé que no hay nada que pueda decir para reparar el daño que causamos. Pero quiero que sepas que la muerte de Charles me hizo darme cuenta de lo que realmente perdimos. No perdimos dinero. No perdimos propiedades. Perdimos a nuestra familia. Y esa pérdida es permanente. La carta continuaba por varias páginas. Henry escribió sobre cómo había estado yendo a terapia en prisión. Escribió sobre cómo finalmente entendía la magnitud del dolor que había causado. Escribió sobre cómo esperaba que algún día sus hijos pudieran perdonarlo, aunque él mismo no se había perdonado. Al final de la carta, escribió algo que me sorprendió: no te pido que me perdones. No te pido que me visites. Solo te pido que sepas que me arrepiento de cada decisión que tomé. Me arrepiento de traicionar a la familia que me amó incondicionalmente. Me arrepiento de los años que nunca podremos recuperar. Era la primera vez que Henry había tomado responsabilidad completa por sus acciones sin hacer excusas o culpar a otros. No respondí la carta, pero la guardé. Susan fue liberada en libertad condicional después de servir 12 años de su sentencia de 18 años. Había sido un preso modelo, había completado programas educativos, y había trabajado en la biblioteca de la prisión. Una semana después de su liberación, apareció en nuestra puerta. Solo quería disculparme en persona, me dijo. Se veía mayor, más cansada, pero también más madura. Ya lo hiciste en tu carta, le respondí fríamente. No, dijo, me disculpé por ser atrapada.
Esta vez me disculpo por lo que hice. La invité a entrar, más por curiosidad que por perdón. Margot, me dijo, usando mi nombre en lugar de mamá, como había hecho durante años, no espero perdón. No espero una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hicimos. ¿Y qué hicimos, Susan? Destruimos una familia por dinero. Matamos ancianos inocentes por dinero. Traicionamos a las únicas personas que realmente nos amaron por dinero. Se quedó durante una hora, hablando sobre su tiempo en prisión, sobre la terapia que había recibido, sobre cómo había finalmente aceptado la responsabilidad total por sus acciones. Emma y David no quieren verme, me dijo antes de irse. No los culpo. Les fallé de la peor manera posible. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a trabajar en un programa para víctimas de fraude de ancianos, respondió. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de reparar parte del daño que causé. Fue la última vez que hablé con Susan. Henry murió en prisión 2 años después de la muerte de Charles. A diferencia de su hermano, murió de causas naturales, un ataque cardíaco durante el sueño. Tenía 52 años. Esta vez, sí sentí algo. No tristeza exactamente, pero sí una especie de cierre melancólico. Con la muerte de Henry, el último capítulo de la traición finalmente se cerró. Emma y David vinieron al funeral. Fue pequeño, solo nosotros 4, los padres de Susan, y algunos compañeros de prisión de Henry que habían sido liberados. ¿Crees que papá realmente se arrepintió al final?, me preguntó David. Creo que sí, respondí. Pero el arrepentimiento no puede deshacer el daño. ¿Alguna vez lo perdonaste?, preguntó Emma. No, respondí honestamente. Pero dejé de odiarlo. Y eso fue suficiente. Para cuando Ernest y yo cumplimos 80 años, nuestra Fundación Segunda Oportunidad se había convertido en una organización nacional. Habíamos ayudado a más de 500 familias víctimas de fraude de ancianos. Habíamos logrado que se aprobaran nuevas leyes en 2 estados. Habíamos entrenado a más de 1000 trabajadores sociales en cómo reconocer y prevenir este tipo de estafas. Sara Martínez se había convertido en una experta reconocida nacionalmente en fraude de ancianos. El detective Webb había escrito un libro sobre el caso que se había convertido en un bestseller. ¿Alguna vez pensaron que algo bueno saldría de algo tan terrible?, nos preguntó Sara durante una de nuestras reuniones anuales de la Junta. No, admití. Pero aprendimos que puedes elegir lo que haces con el dolor. Puedes dejar que te destruya, o puedes usarlo para ayudar a otros. Emma se casó con un compañero trabajador social llamado Michael cuando tenía 28 años. Fue una boda pequeña y hermosa en nuestro jardín trasero. Ernest la acompañó por el pasillo, lágrimas corriendo por su rostro. Nunca pensé que viviría para ver este día, me susurró durante la ceremonia. David se casó 2 años después con una consejera de adicciones llamada Lisa que había conocido durante su propio proceso de recuperación. Su boda también fue en nuestro jardín. Ambos habían elegido crear familias basadas en el amor y la honestidad, lo opuesto de lo que habían experimentado con sus padres. Emma tuvo su primer bebé, una niña llamada Grace, cuando tenía 30 años. David tuvo gemelos, un niño y una niña llamados Ernest y Margot, cuando tenía 32. Ser bisabuela me dio una perspectiva completamente nueva sobre la familia. Estos niños crecerían conociendo solo amor y honestidad de sus padres y abuelos. No conocerían la traición que había definido la generación anterior. ¿Les van a contar sobre lo que pasó?, me preguntó Ernest una tarde mientras cuidábamos a los nietos. Cuando sean lo suficientemente grandes para entender, respondí. Pero les vamos a contar como una historia sobre cómo las familias pueden sanar después del trauma, no como una historia sobre traición. Cuando Ernest tenía 85 años, su cáncer regresó. Esta vez, los doctores dijeron que no había tratamiento que pudiera ayudar. ¿Tienes miedo?, le pregunté una noche mientras estábamos acostados en la cama. No de morir, respondió. Pero tengo miedo de dejarte sola. No voy a estar sola, le aseguré. Tengo a Emma y David. Tengo a los bisnietos. Tengo a la fundación. ¿Y tienes paz con lo que pasó con nuestros hijos?, me preguntó. Era una pregunta que había estado evitando durante años. Tengo paz con las decisiones que tomé, respondí finalmente. No puedo tener paz con lo que ellos hicieron, pero puedo tener paz con mi respuesta. Ernest murió pacíficamente en su sueño un martes por la mañana en mayo, rodeado de Emma, David y yo. Tenía 86 años y habíamos estado casados durante 62 años. Esta vez, el funeral fue muy diferente del primero. La iglesia estaba llena de gente que realmente amaba a Ernest. Sus compañeros del club de ajedrez, sus colegas de la oficina del condado, los vecinos, las familias que habíamos ayudado a través de la fundación. Emma dio un hermoso elogio sobre el abuelo que había conocido, no el hombre que había sido traicionado por sus hijos, sino el hombre que había reconstruido su vida después de la traición.
Mi abuelo me enseñó que la familia no se trata de sangre, dijo Emma, se trata de las personas que eligen amarte y protegerte, sin importar qué. David habló sobre cómo Ernest lo había ayudado durante su recuperación. Me mostró que puede sobrevivir a la traición familiar y aún así tener fe en el amor. Yo hablé última. Miré a la sala llena de personas que habían venido a honrar a mi esposo y me di cuenta de que habíamos construido una familia más grande y más fuerte que la que habíamos perdido. Ernest y yo perdimos 2 hijos por la traición, dije, pero ganamos docenas de hijos a través del servicio. Perdimos nietos por unos años, pero los recuperamos más fuertes y más sabios. El amor verdadero siempre encuentra una manera de sanar. Ahora tengo 88 años. Han pasado 20 años desde que recibí ese mensaje de texto en el funeral de Ernest que cambió todo. Han pasado 18 años desde que Charles y Henry fueron condenados. Han pasado 10 años desde que ambos murieron en prisión. La gente me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos. La respuesta es no. Ni por un segundo. La traición familiar es una de las heridas más profundas que un ser humano puede experimentar. Cuando las personas que se supone que te aman incondicionalmente te traicionan por dinero, algo se rompe en tu alma que nunca se puede reparar completamente. Pero también aprendí que la traición no tiene que ser el final de la historia. Puedes elegir lo que haces con el dolor. Puedes elegir si dejas que te destruya o si lo usas para construir algo mejor. Nuestra Fundación Segunda Oportunidad ha ayudado ahora a más de 1,200 familias en 23 estados. Hemos recuperado más de $15 millones para víctimas de fraude de ancianos. Hemos ayudado a procesar a más de 200 criminales. Pero los números que más importan son estos. Emma tiene ahora 3 hijos hermosos y una carrera exitosa ayudando a familias en crisis. David lleva 8 años sobrio y ha ayudado a más de 100 personas a superar adicciones relacionadas con trauma familiar. Ambos han construido familias basadas en el amor, la honestidad y la comunicación abierta. Susan's redención hace 2 años, recibí una llamada inesperada de Sara Martínez. Margot, me dijo, hay algo que creo que deberías saber sobre Susan. Susan había estado trabajando durante 8 años en un programa para víctimas de fraude de ancianos en California. No solo trabajaba allí, sino que había desarrollado un programa nuevo que había ayudado a identificar y desmantelar 3 operaciones de estafa importantes. Ha ayudado a salvar a más de 50 familias, me dijo Sara. Y nunca ha usado tu nombre o el de Ernest. Nunca ha buscado publicidad. Solo trabaja silenciosamente para reparar el daño. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté. Porque creo que deberías saber que al menos una de las personas que te traicionaron encontró una manera genuina de hacer enmiendas. No contacté a Susan. No necesitaba hacerlo. Saber que había encontrado una manera genuina de reparar parte del daño era suficiente. El año pasado, Emma fue nombrada directora de una nueva iniciativa nacional contra el fraude de ancianos. Su primer acto oficial fue establecer el Protocolo AIES, un conjunto de procedimientos que los hospitales, funerarias y bancos deben seguir antes de procesar cualquier transferencia financiera o arreglo funerario que involucre personas mayores de 70 años. Quiero que sea imposible para futuros Charles y Henry hacer lo que hicieron nuestros padres, me dijo Emma cuando me contó sobre el protocolo. El protocolo AIES ahora se usa en 15 estados y ha prevenido docenas de estafas. David también encontró su manera de honrar lo que habíamos pasado. Escribió un libro llamado Hijos de Criminales, sanando después de la traición familiar, que se convirtió en un recurso importante para terapeutas y trabajadores sociales. La gente me pregunta si alguna vez entendí por qué Charles y Henry hicieron lo que hicieron. La verdad es que nunca lo entendí completamente. Sí, tenían deudas de juego. Sí, habían tomado malas decisiones financieras. Pero Ernest y yo siempre habríamos encontrado una manera de ayudarlos si hubieran sido honestos con nosotros. En lugar de pedirnos ayuda, eligieron traicionarnos. En lugar de admitir sus errores, eligieron convertirnos en víctimas. En lugar de proteger a su familia, eligieron destruirla. Algunas decisiones no tienen explicaciones satisfactorias. Algunas personas simplemente eligen el mal sobre el bien, incluso cuando el bien está disponible. La gente también me pregunta sobre el perdón. ¿Perdoné a mis hijos? ¿Perdoné a Susan? El perdón es complicado cuando se trata de traición familiar. Por un lado, el perdón puede ser liberador para la víctima. Te permite soltar la ira que te está envenenando. Por otro lado, el perdón sin consecuencias puede ser peligroso. Puede enviar el mensaje de que la traición familiar es aceptable si después pides disculpas. Mi enfoque fue diferente. No perdoné las acciones criminales de mis hijos. Esas acciones merecían consecuencias legales y las recibieron. Pero dejé de permitir que mi ira por esas acciones controlara mi vida. La justicia y la sanación personal pueden coexistir. Puedes buscar consecuencias legales para los criminales mientras también buscas paz personal para ti mismo. Durante mis años trabajando con la Fundación, he hablado con cientos de víctimas de traición familiar.
Basándome en mi experiencia y la de ellos, estos son los consejos más importantes que puedo ofrecer. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal con el comportamiento de un miembro de la familia, probablemente está mal. No ignores las señales de advertencia porque es familia. Documenta todo. Mantén registros de conversaciones extrañas, transacciones financieras inusuales y cambios en el comportamiento. Esta documentación puede ser crucial si necesitas involucrar a la policía. No confrontes solo. Si sospechas que un miembro de la familia te está estafando, busca ayuda de profesionales antes de confrontar a la persona directamente. Entiende que la familia no siempre es un refugio seguro. Algunas de las traiciones más profundas vienen de las personas más cercanas a nosotros. Esto no es tu culpa. Construye una red de apoyo fuera de la familia inmediata. Amigos, profesionales, miembros de la comunidad, estas personas pueden proporcionarte el apoyo que tu familia no puede o no quiere dar. Busca ayuda profesional. La traición familiar causa trauma profundo que requiere ayuda profesional para sanar apropiadamente. Nuestro caso se convirtió en un caso de estudio en varias escuelas de derecho y programas de trabajo social. Las grabaciones que hice de Charles y Henry se usaron como evidencia en otros casos similares en todo el país. Más importante, nuestro caso ayudó a inspirar cambios legislativos importantes. La Ley de Protección de Ancianos de 2018 requiere verificación de identificación biométrica antes de que cualquier póliza de seguro de vida pueda ser reclamada. La enmienda de verificación funeraria de 2019 requiere que al menos 2 familiares no beneficiarios confirmen la identidad de un cuerpo antes de que un funeral pueda proceder. El protocolo de transferencia bancaria de 2020 requiere un periodo de espera de 72 horas antes de que cualquier transferencia financiera grande pueda ser procesada para personas mayores de 70 años. Estos cambios han hecho que sea mucho más difícil para futuros criminales operar el tipo de estafa que casi nos destruyó. Si pudiera regresar y cambiar algo sobre cómo manejé la situación, ¿lo haría? La gente me hace esta pregunta a menudo. La única cosa que cambiaría sería haber confiado en mis instintos más temprano. Las señales estaban ahí durante meses antes de que Ernest muriera. Si hubiera actuado en esas señales, tal vez podríamos haber evitado que otras familias fueran victimizadas. Pero no me arrepiento de haber denunciado a Charles y Henry. No me arrepiento de haber testificado contra ellos. No me arrepiento de las consecuencias que enfrentaron. La lealtad familiar tiene límites. Cuando un miembro de la familia cruza la línea hacia actividad criminal, especialmente cuando esa actividad lastima a víctimas inocentes, la lealtad debe dar paso a la justicia. Esta experiencia me enseñó que la familia verdadera no se define por la sangre. Se define por el amor, la lealtad, la protección mutua y el compromiso de hacer lo correcto. Charles, Henry y Susan compartían mi sangre, pero dejaron de ser mi familia el día que decidieron traicionarnos. Emma y David comparten mi sangre y han elegido ser familia genuina. Pero Sara Martínez, el detective Webb, y docenas de otras personas que nos ayudaron durante nuestra crisis también se convirtieron en familia. La familia que eliges a menudo es más fuerte que la familia en la que naces. Emma y David me pidieron que escribiera un mensaje para sus hijos, mis bisnietos, sobre lo que había aprendido de toda esta experiencia. Queridos Grace, Ernest y Margot, cuando sean lo suficientemente grandes para leer esto, sus padres les habrán contado la historia de lo que pasó en nuestra familia. Quiero que sepan algunas cosas importantes. Primero, los errores de una generación no tienen que definir a las siguientes generaciones. Sus abuelos biológicos tomaron decisiones terribles, pero esas decisiones no dicen nada sobre ustedes o sobre su potencial para hacer el bien en el mundo. Segundo, la familia verdadera se trata de protegerse mutuamente, no de usarse mutuamente. Si alguna vez alguien, incluso un miembro de la familia, trata de lastimarlos, manipularlos o usarlos, tienen el derecho y la responsabilidad de protegerse. Tercero, el dinero nunca debe ser más importante que las relaciones. El dinero se puede ganar y perder, pero las relaciones destruidas por la traición rara vez se pueden reparar. Finalmente, siempre pueden elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Incluso cuando lastima. Incluso cuando otras personas no lo entiendan. Hacer lo correcto es lo que los define como personas de carácter. Sus padres han elegido construir una familia basada en el amor y la honestidad. Ustedes tienen la oportunidad de continuar ese legado. Los amo incondicionalmente, bisabuela Margot. Mientras escribo esto, me doy cuenta de que estoy llegando al final de mi propia historia. Tengo 88 años, y aunque todavía tengo buena salud, sé que mis años restantes son limitados. Pero no tengo miedo de la muerte. He vivido una vida completa. He experimentado un amor verdadero con Ernest durante más de 60 años. He visto a mis nietos convertirse en adultos exitosos y cariñosos. He ayudado a cientos de familias a sanar de traumas similares al nuestro. Más importante, he aprendido que es posible sobrevivir a lo impensable y encontrar significado en el sufrimiento. Hace 6 meses,
Susan apareció en mi puerta una vez más. Esta vez no venía a pedir perdón. Venía a decirme que había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4. No espero compasión, me dijo. Solo quería que supieras que voy a dejar todo lo que tengo a un fondo que ayude a víctimas de fraude de ancianos. Es lo mínimo que puedo hacer. Se veía frágil, envejecida más allá de sus años por el peso de sus decisiones. ¿Por qué me dices esto?, le pregunté. Porque quiero que sepas que las lecciones que me enseñaste finalmente llegaron. Me tomó 20 años, pero finalmente entendí lo que significa hacer enmiendas genuinas. Esa conversación duró solo 10 minutos, pero fue la primera vez en décadas que vi a la Susan que una vez había amado como a una hija. Susan murió 3 meses después. Dejó toda su pequeña herencia, aproximadamente $45,000, a nuestra fundación. 21 años después de esa primera traición, he aprendido que la vida es extraordinariamente frágil y extraordinariamente resistente al mismo tiempo. Una sola decisión puede destruir décadas de confianza. Un solo acto de traición puede fracturar una familia para siempre. Pero también he aprendido que los seres humanos tienen una capacidad increíble para sanar, para reconstruir, para encontrar nuevas fuentes de amor y significado después de que las fuentes anteriores hayan sido destruidas. La traición de mis hijos me enseñó sobre la oscuridad de la que los seres humanos son capaces. Pero la bondad de extraños como Sara Martínez y el detective Webb me enseñó sobre la luz de la que también somos capaces. Mi obituario, cuando llegue el momento, probablemente mencionará la fundación que Ernest y yo creamos. Mencionará las leyes que ayudamos a cambiar. Mencionará las familias que ayudamos. Pero espero que también mencione esto, que es posible sobrevivir a la traición familiar y aún así creer en el amor. Que es posible perder a algunos miembros de la familia y aún así construir una familia más fuerte. Que es posible experimentar lo peor de la humanidad y aún así elegir ver lo mejor. La historia que comenzó con ese mensaje de texto en el funeral de Ernest, estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. No confíes en nuestros hijos, se convirtió finalmente en una historia sobre la supervivencia, la resistencia, y el poder transformador de elegir hacer lo correcto incluso cuando es doloroso. Si hay una lección final que quiero compartir, es esta: la confianza es uno de los regalos más preciosos que puedes dar a otra persona. Cuando alguien traiciona esa confianza, especialmente por ganancia personal, está destruyendo algo sagrado. Pero la traición de algunos no debe hacerte incapaz de confiar en nadie. El mundo está lleno de personas buenas que merecen tu confianza y que protegerán el regalo que les das. La clave es aprender a distinguir entre los dos tipos de personas. Confía, pero verifica. Ama, protégete. Sé generoso con tu corazón, pero sabio con tu vulnerabilidad. Gracias por escuchar mi historia. Si estás pasando por tu propia experiencia de traición familiar, quiero que sepas estas cosas: no estás solo. Miles de familias experimentan traiciones similares cada año. No es tu culpa. Las personas que eligen traicionar a la familia hacen esa elección independientemente de cómo las hayas criado o tratado. Puedes sobrevivir a esto. Será doloroso, será difícil, pero puedes construir una vida significativa después de la traición. La justicia es posible. Si alguien te ha defraudado o lastimado criminalmente, hay recursos disponibles para ayudarte. El amor verdadero existe, incluso después de que hayas experimentado el falso amor de aquellos que te traicionaron. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.